¿Qué tal, muchachos? Pues bueno, el día de hoy te voy a platicar sobre una persona que a lo mejor has escuchado su nombre o por lo menos su apellido. Se llamaba Benito Juárez. ¿Qué hizo este personaje aquí en México? Te lo voy a contar. En 1858, Benito Juárez, esta persona que te pongo aquí, se hizo presidente de México. Él era chaparrito, morenito, nació en el estado de Oaxaca. Su esposa se llamaba Margarita Maza de Juárez. Entonces, este señor es del grupo de los liberales. Él, al hacerse presidente, pues había un momento de tensión en el gobierno, liberales contra conservadores, y entonces no le permitieron quedarse como presidente en la Ciudad de México. Así que decidió cambiar su gobierno, su capital del gobierno, aquí a la ciudad de Guanajuato. ¿Qué va a pasar con don Miguel Hidalgo? Pues fíjate que a él se le va a ocurrir una idea que no es precisamente la más bonita y va a generar que la sociedad aquí en México se pelee mucho. ¿Qué se le ocurrió? En aquel entonces la Iglesia Católica mandaba mucho en cuestión de ideas, tenía territorios muy grandes para sus iglesias, sus conventos, sus escuelas, tenía mucho poder. Y entonces a él como presidente, pues no le parecía muy buena idea. Aquí él tenía la idea de que el gobierno, el Estado, tuviera el máximo poder y la autoridad sobre toda la gente del país. Entonces, él va a buscar la manera de quitarle ese poder a la iglesia, que va a ser un momento en el que a él se le van a ocurrir unas leyes muy tristes que poco a poco te voy a ir platicando. Para esto, el país continúa con pésimas condiciones económicas y sociales, la gente está muy peleada entre sí, conservadores contra liberales, y aparte las personas que seguían a los conservadores pues no les agradaban las ideas de personas que seguían a los liberales. Entonces la comunicación entre la sociedad pues no era la más bonita. Para sumarle más ideas a este problema, México se va a pelear contra Francia. Debido a que el país tenía muchas deudas, estuvo pidiendo prestado dinero a otros países, pues para poder lograr salir de esa pobreza en la que estaban varios estados. Fue tanto el dinero que pidió prestado a países como Inglaterra, Francia y España, que llegó un momento en el que estos países pues le empezaron a cobrar. Pero como México seguía sin tener dinero y estaba súper mal organizado, estos países decidieron invadir México en el año de 1862. Y entonces, obviamente, se propició otra lucha. Aquí hay una fecha muy importante que todavía hasta el día de hoy seguimos celebrando. El día 5 de mayo de 1862, el ejército francés y el ejército mexicano se enfrentaron en una lucha muy intensa. Esto fue cerca de la ciudad de Puebla. Se pelearon muy fuerte. ¿Y quién crees que ganó? Ganó México. Los franceses perdieron ese día la lucha y se tuvieron que retirar asustados, ya saben. Obviamente para todos los mexicanos pues es un orgullo el decir, wow, le ganaron a los franceses el 5 de mayo. Entonces todos los 5 de mayo de todos los años vamos a festejar ese triunfo. Y es precisamente lo que acaba de pasar hace unos días. El día 5 de mayo no tuvimos clases precisamente festejando este triunfo de una lucha que tuvo México contra Francia. Tú debes ser un niño muy inteligente y tienes que saber la verdad. Sí, ese día 5 de mayo México le ganó a Francia, pero unos días después Francia
le ganó a México. Fue una guerra también muy fuerte y perdimos. Entonces, tú tienes que saberlo. ¿Qué va a pasar cuando ganaron los franceses? Esta parte no está tan bonita, pero tampoco está tan fea. Van a venirse aquí a México un emperador. ¡Wow! O sea, México va a tener un emperador. Este señor se va a llamar Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota. Son las dos personas que te pongo aquí en estas imágenes. Observa, o sea, la elegancia, capa, guante, corona, vestido amplio, muy guapos. Estos señores se van a quedar a vivir aquí en México. Y pues sí, efectivamente va a haber cierta mejoría aquí en México durante esos años. Van a llegar a ciertos acuerdos con el gobierno mexicano, de tal manera de te pago un poquito lo que te debo y vamos llevándolas tranquilas, sin peleas, sin guerras. Y sí, efectivamente la economía mejoró, el trabajo en las minas se volvió a recuperar, pues ya había más inversión y la gente estaba más organizada. De igual manera se van a construir edificios, escuelas y teatros muy importantes que todavía en la actualidad se siguen utilizando y son edificios muy, muy bonitos. De igual manera, aquí en México ya vamos a tener mejores servicios. Me refiero a drenaje y alumbrado público. Antes no existía el drenaje. Imagínate, el alumbrado público. No había luz en las calles. Tenían que ir a prender lamparita por lamparita. Entonces, en estas épocas, esos dos servicios son un gran avance. Ahora ya podemos conectar un drenaje de tu casa y poderlo llevar a otra zona para poderlo tratar. Aquí te pongo de igual manera una imagen de un castillo. Ajá. Aquí en México construyen un castillo. Este castillo está en la Ciudad de México, que se llama el Castillo de Chapultepec. Si observas bien, está como en una colina, en un cerrito. Ese cerrito está rodeado de árboles, muchos árboles. Toda esa zona se conoce como el Bosque de Chapultepec. De este castillo, aquí era donde vivían Maximiliano y Carlota. Un castillo muy hermoso, muy elegante. Y de ahí salía un camino muy grande y bonito que te llevaba hasta el centro de la Ciudad de México. En la actualidad lo puedes visitar y estoy segura que te encantaría verlo. Para terminar, ¿sabes quién es este personaje? Obsérvalo bien. También tiene muchísimas medallas. Ya se ve un poco grande, bigotón. ¿Quién será? El próximo capítulo te lo voy a platicar.